¿Alguna vez has sentido que no encajas en el mundo que te rodea? Como si todo estuviera perfectamente diseñado para que otros se sintieran cómodos, pero no tú. Eso fue exactamente lo que vivió un grupo de jóvenes en la década de 1950, en pleno auge del llamado sueño americano. Pero en lugar de conformarse con un trabajo estable, una familia perfecta y una casita con jardín, ellos decidieron romper con todo. Y cuando digo todo, lo digo literalmente, rompieron con las reglas sociales, con las expectativas culturales, incluso con las normas de la literatura y el arte. Este grupo de inconformes no quería seguir un camino trazado por otros. Querían explorar su propia carretera, con todas sus curvas y baches, sin mapas, sin brújula, y sobre todo, sin límites. Ellos eran la generación Beat, una de las corrientes más revolucionarias del siglo XX. Fueron poetas, escritores y soñadores que, con sus obras y su estilo de vida, plantaron las semillas de lo que décadas más tarde sería conocido como la contracultura. Pero más que un movimiento literario, la generación Beat fue un grito de libertad. Hoy vamos a sumergirnos en su historia. Veremos cómo surgieron, qué los hacía diferentes y por qué, a pesar de que han pasado más de 70 años, sus ideas siguen siendo relevantes. Hablaremos de sus obras más emblemáticas, de sus viajes por carreteras polvorientas, de sus encuentros con la espiritualidad y de las críticas que enfrentaron por desafiar lo establecido. Y déjame decirte algo, entender a los Beat no es solo mirar al pasado. Es una forma de mirar el presente y preguntarnos, ¿estamos siguiendo nuestros propios caminos o simplemente transitamos por autopistas construidas por otros? Prepárate para un viaje fascinante por la mente y el corazón de quienes se atrevieron a soñar diferente. Esto es más que un video, es una invitación a descubrir el poder de la rebeldía, la libertad y la búsqueda personal. ¿Estás listo para conocer a la generación Beat? Comencemos. Para entender a la generación Beat, primero debemos regresar a los años 40 y 50, una época marcada por grandes cambios. Estados Unidos había salido victorioso de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en una superpotencia mundial. La economía estaba en auge, y el llamado sueño americano prometía estabilidad, prosperidad y felicidad. Casas nuevas, automóviles relucientes, trabajos estables, familias felices. Todo parecía perfecto, al menos en la superficie. Pero debajo de esa fachada de éxito, había una generación de jóvenes que se sentía profundamente desconectada. Habían crecido viendo los horrores de la guerra, entendiendo que la humanidad podía destruirse con un solo botón nuclear. El mundo les parecía frío, mecánico y vacío. ¿Qué sentido tenía seguir un camino predefinido si la vida podía terminar en un instante? Además, el sueño americano venía con un precio, conformidad. Había un fuerte énfasis en ajustarse a las normas sociales, evitar cualquier comportamiento que pudiera ser considerado extraño o rebelde. Las familias debían ser perfectas, los hombres trabajar y las mujeres quedarse en casa. En otras palabras, un molde rígido que no daba espacio a la autenticidad o la exploración personal. Y ahí es donde surge la generación Beat. Estos jóvenes no querían seguir el guión establecido. Querían escribir sus propias historias, aunque fueran caóticas y llenas de incertidumbre. Querían romper con un sistema que les exigía trabajar por cosas que no les importaban y vivir vidas que no sentían propias. Pero no fue solo una cuestión de rebeldía juvenil. La generación Beat nació en un momento crucial en la historia de la cultura. Por un lado, bebieron de las ideas de filósofos y escritores europeos como Nietzsche, Dostoyevsky y Rimbaud, quienes ya hablaban de cuestionar la moral tradicional. Por otro lado, estaban influenciados por las primeras señales de cambio cultural en Estados Unidos, como el jazz, una música que encarnaba libertad y emoción cruda. El jazz fue particularmente importante. Los clubes de jazz eran lugares donde la improvisación reinaba, donde las notas fluían como los pensamientos de los beats, sin restricciones, desafiando lo establecido. Allí, entre el humo de cigarrillos y las luces bajas, comenzaron a formarse las ideas que más tarde definirían su movimiento. Además, los viajes también jugaron un papel central. Después de la guerra, Estados Unidos había construido una enorme red de carreteras, conectando ciudades, pueblos y paisajes. Esto ofreció a los jóvenes una oportunidad única, tomar un coche, salir a la carretera y buscar algo más allá de las fronteras de sus vidas habituales. Para los Beats, la carretera no era solo un medio de transporte,
era una metáfora de la libertad y el autodescubrimiento. Pero no todo fue inspiración y poesía. La generación Beat también nació en un contexto de opresión. Los años 50 eran tiempos de conservadurismo extremo, donde cualquier desviación de las normas sociales era vista como una amenaza. Era la época del macartismo, una caza de brujas contra cualquier idea que oliera a comunismo o subversión. En este ambiente, ser diferente no era solo difícil, era peligroso. Sin embargo, fue precisamente esta presión la que los llevó a destacar. En un mundo que insistía en la conformidad, ellos eligieron ser los inadaptados. En un momento en que se esperaba que todos encajaran, ellos se convirtieron en los que desafiaban el sistema. Así, con el telón de fondo de la posguerra, el auge económico, la carretera abierta y un deseo de romper cadenas, nació la generación Beat. No eran un grupo organizado ni un movimiento con manifiestos. Eran almas inquietas que encontraron en la literatura, la música y la espiritualidad una forma de escapar del vacío y buscar algo más. La generación Beat fue mucho más que un grupo de escritores inconformes, fue una actitud ante la vida, un desafío constante al mundo que los rodeaba. Si hay algo que los definía, era su rechazo absoluto a las normas tradicionales. Para ellos, el llamado sueño americano, con sus casas impecables, trabajos estables y coches nuevos, no era más que una jaula dorada. ¿De qué servía acumular bienes materiales si al final te sentías vacío por dentro? Por eso eligieron otro camino, la carretera de la libertad. Decidieron vivir con lo mínimo, desprendiéndose de las cosas que los ataban al sistema. Jack Kerouac, por ejemplo, pasaba semanas enteras viajando con apenas unas monedas en el bolsillo, dependiendo de la hospitalidad de desconocidos o del azar. Esa sensación de no estar atado a nada fue su verdadero lujo. Pero no se trataba solo de rechazar algo. Ellos querían encontrar un significado más profundo en la vida. En lugar de mirar hacia las instituciones tradicionales, como la iglesia o el gobierno, giraron su atención hacia adentro. Muchos de los Beat encontraron en el budismo una fuente de inspiración, fascinados por ideas como la impermanencia y la búsqueda de la iluminación. Allen Ginsberg, autor del poema Aullido, no solo adoptó prácticas como la meditación, sino que también integró esa espiritualidad en su obra. Para él, la poesía no era solo un arte, era una forma de trascender lo mundano. Y hablando de trascender, otra de las características que los definía era su enfoque radical sobre la libertad sexual. En una época donde las normas eran rígidas y las conversaciones sobre sexualidad estaban llenas de tabúes, los Beat decidieron romper el silencio. Hablaban sin tapujos de temas que entonces se consideraban escandalosos, relaciones homosexuales, poliamor y la idea de que la sexualidad era algo fluido. No era solo provocación, era una declaración de independencia contra una sociedad que los obligaba a encajar en moldes rígidos. William S. Burroughs, por ejemplo, desafió todas las normas literarias y sociales de su tiempo con obras como El almuerzo desnudo. Su vida misma era una contradicción a las reglas. Era un hombre que se movía entre el caos de las drogas, la exploración de la sexualidad y la escritura experimental. No era un modelo de estabilidad, pero para los Beat, no se trataba de ser estables. Se trataba de ser auténticos. Esa autenticidad también se reflejaba en su arte. Mientras la literatura de la época seguía estructuras formales, ellos optaron por la espontaneidad. Jack Kerouac escribía páginas enteras de sus novelas sin detenerse, con un estilo que parecía más un flujo de conciencia que una narrativa tradicional. La idea era capturar el momento, la emoción, el latido del corazón. En los clubes de jazz, donde las notas improvisadas creaban paisajes sonoros únicos, los Beat encontraron una analogía perfecta para su escritura. Así como un saxofonista podía dejarse llevar por su instinto, ellos creían que la literatura debía fluir libremente, sin restricciones ni censura. Era una forma de vida, dejarse llevar por el ritmo, la emoción, la experiencia. Cada decisión que tomaban, desde los viajes hasta la espiritualidad, desde su estilo de vida hasta su arte, tenía un objetivo común, escapar de la monotonía y encontrar algo real. Algo que valiera la pena. Y aunque su estilo de vida era visto por muchos como caótico e incluso destructivo, para ellos no había otro camino. Porque, al final, la generación Beat no solo quería vivir, quería sentir, explorar, romper barreras y redefinir lo que significaba ser humano.
Esa búsqueda incansable de libertad, autenticidad y sentido los convirtió en pioneros, aunque también los puso en el ojo de las críticas más feroces. Pero, ¿quiénes eran esos pioneros que lideraron esta revolución? ¿Qué los hacía tan únicos y qué huella dejaron en el mundo? Eso lo descubriremos al explorar sus vidas y sus obras más emblemáticas. Hablar de la generación Beat es hablar de sus protagonistas. No solo porque dieron vida a un movimiento que cambió el panorama cultural, sino porque sus historias personales son tan fascinantes como las ideas que defendían. Ellos no solo escribían sobre libertad, vivían para alcanzarla, y sus vidas fueron tan intensas y contradictorias como las páginas que llenaron con sus palabras. Uno de los nombres más emblemáticos es Jack Kerouac, el alma errante de los Beat. Su obra más conocida, En el Camino, es casi una autobiografía de sus viajes por Estados Unidos. Kerouac retrató con palabras la libertad de lanzarse a la carretera, de vivir sin rumbo fijo, de buscar algo más allá del horizonte. Pero detrás de esa imagen romántica, había un hombre atormentado. Kerouac era un soñador, sí, pero también alguien que luchaba con su propia inseguridad y su incapacidad de adaptarse a un mundo que no entendía. La carretera, para él, no solo era un lugar de exploración, sino también una huida constante. Y luego está Allen Ginsberg, el poeta que dio un grito desgarrador al mundo con su obra Aullido. En ese poema, Ginsberg retrató la angustia, la desesperación y la rebeldía de toda una generación. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, escribe, en un verso que todavía resuena con fuerza. A través de su poesía, Ginsberg no solo describía un mundo en decadencia, sino que lo desafiaba. Abiertamente homosexual en una época de persecución, usó su vida y su obra para romper tabúes y reclamar un espacio para la autenticidad. Pero también era un hombre profundamente espiritual. Sus viajes a la India y su relación con el budismo lo llevaron a explorar preguntas que iban más allá de la poesía, buscando respuestas sobre el significado de la existencia misma. En el lado más oscuro de la generación Beat encontramos a William S. Burroughs, un hombre cuya vida parecía salida de una novela de pesadilla. Burroughs exploró los rincones más sombríos de la mente humana, reflejados en su obra El almuerzo desnudo. Este libro, que fue censurado y perseguido por obscenidad, es una ventana al caos, drogas, alienación, deshumanización. Pero Burroughs no escribía desde la teoría, su vida estaba marcada por la adicción y la tragedia. Incluso llegó a disparar accidentalmente a su esposa en un incidente que lo persiguió por el resto de su vida. Sin embargo, su estilo literario innovador, basado en el montaje y la fragmentación, fue una revolución que inspiró a generaciones de escritores. No podemos olvidar a otros nombres clave, como Gregory Corso, el poeta que, a través de sus versos, combinó el romanticismo de los clásicos con la crudeza de la vida callejera. Corso era un ladrón reformado, alguien que usó la poesía para escapar de un destino marcado por la pobreza y la delincuencia. Su obra Bomba es una sátira poderosa sobre la guerra y la sociedad moderna, una prueba de que la poesía podía ser un arma tan poderosa como cualquier manifiesto político. Y también estaba Lawrence Ferlinghetti, quizás menos radical en su vida personal, pero fundamental como editor y defensor del movimiento. Fue él quien publicó Aullido en su editorial City Lights, enfrentándose a juicios por obscenidad y convirtiéndose en un símbolo de la libertad de expresión. Ferlinghetti creía que la poesía debía ser accesible para todos, y gracias a su valentía, las ideas de los Beat llegaron a rincones donde de otra manera no hubieran tenido voz. Estos personajes, cada uno con sus luces y sombras, formaron un mosaico único. No eran héroes ni santos, eran humanos, con todas las contradicciones que eso implica. Pero su autenticidad, su pasión por romper barreras y su compromiso con explorar las profundidades de la experiencia humana los convirtió en algo más que escritores. Fueron visionarios que, con su vida y su obra, nos mostraron que hay otras formas de vivir. Y es aquí donde debemos hacer una pausa para reflexionar. Estos hombres desafiaron las normas de su tiempo con un coraje que hoy en día resulta inspirador. Pero también se enfrentaron a un alto costo, el aislamiento, la persecución y, en muchos casos, la autodestrucción. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar nosotros por vivir con esa intensidad? Al mirar sus historias, entendemos que la generación Beat no fue solo un movimiento literario, fue una manera de ser, de sentir y de desafiar al mundo. Y aunque su tiempo pasó, su legado sigue vivo en la cultura, el arte y la música.
Porque, al final, la verdadera revolución no está en los manifiestos o en las instituciones, sino en las vidas de quienes se atreven a ser diferentes. Si hay algo que encarnaba el espíritu de la generación Beat, era el acto de viajar. Pero para ellos, un viaje no era simplemente ir de un lugar a otro, era una búsqueda de significado, un acto de desafío contra la rutina. La carretera se convirtió en un símbolo poderoso, una metáfora de la libertad y del deseo de explorar no solo el mundo, sino también el interior de cada uno. Jack Kerouac, en el camino, inmortalizó esta idea con imágenes de coches atravesando paisajes desolados, noches de jazz en bares olvidados y conversaciones filosóficas bajo el cielo estrellado. Sus viajes con Neal Cassady, el alma inquieta que inspiró a su personaje Dean Moriarty, son la columna vertebral de la obra. Pero lo más interesante no eran los destinos, sino el proceso, las personas que conocían, las experiencias inesperadas y el hecho de que cada milla recorrida era un pequeño acto de rebelión contra el sistema. Pero no eran solo viajes físicos. La generación Beat también exploró el viaje espiritual y mental. Allen Ginsberg y Gary Snyder, por ejemplo, se sumergieron en las enseñanzas del budismo. Para ellos, la carretera era tanto un lugar físico como un camino hacia el autoconocimiento. El acto de viajar se volvía una meditación en movimiento, una forma de despojarse de todo lo superficial y encontrar la esencia de lo que significa estar vivo. Esta obsesión con el viaje no era casualidad. En una época de creciente conformidad, donde se esperaba que todos siguieran el mismo guión de vida, los Beat eligieron perderse. La carretera, con su imprevisibilidad, se convirtió en un espacio de resistencia. No había horarios, no había planes, solo la posibilidad de encontrarse con algo nuevo, algo real. Un ejemplo fascinante de esta filosofía es el relato de Neal Cassady, el amigo y musa de Kerouac. Cassady no escribió tanto como sus compañeros, pero vivió como pocos. Era un conductor frenético, un conversador imparable y un alma salvaje que parecía estar siempre en movimiento. Para Cassady, la carretera era su hogar, el lugar donde podía ser verdaderamente libre. Y aunque su vida fue caótica y terminó trágicamente, su espíritu quedó inmortalizado en la literatura beat como el emblema de la búsqueda incesante. Por supuesto, este enfoque de la vida no estaba exento de riesgos. Muchos de los beat vivieron al límite, enfrentando las consecuencias de su estilo de vida nómada y su rechazo a las normas. Pero para ellos, valía la pena. Como decía Kerouac, no estoy interesado en explicar nada. Solo quiero expresar lo que siento. Y eso era exactamente lo que hacían con cada viaje, con cada experiencia. Aquí es donde surge una reflexión importante. En un mundo como el de hoy, donde todo parece medido, planificado y predecible, ¿dónde está nuestra carretera? ¿Cuánto de nuestra vida está realmente definido por nuestras elecciones, y cuánto seguimos simplemente porque es lo esperado? La generación Beat nos enseña que perderse no siempre es algo malo. A veces, el acto de salir del camino trazado es la única manera de encontrarse a uno mismo. Ya sea en una carretera desolada, en una conversación profunda o en el acto de mirar las estrellas, los Beat nos invitan a detenernos y cuestionar, ¿estamos viviendo nuestra vida o solo transitando por ella? La carretera, tanto literal como metafórica, fue su mayor maestra. Y aunque muchos de ellos nunca encontraron lo que buscaban, su búsqueda en sí misma es lo que los convirtió en un movimiento inmortal. Porque, al final, no se trata del destino, sino de cómo eliges recorrer el camino. El papel de las experiencias alteradas y la búsqueda espiritual en la generación Beat es un tema tan controvertido como fascinante. Para ellos, estas dos vías no eran simples indulgencias ni escapismos, sino herramientas para alcanzar algo más profundo, una conexión con lo trascendental, una visión diferente de la realidad. O incluso una forma de desafiar las estructuras mentales impuestas por la sociedad. La exploración de estados alternativos de conciencia, en particular, jugó un papel central en la vida y la obra de muchos de los Beat. William S. Burroughs, por ejemplo, se adentró en los rincones más complejos de la mente humana y los retrató en su obra El almuerzo desnudo. Este libro presenta una narrativa llena de surrealismo, en la que examinaba la alienación, el desconcierto y las experiencias al margen de la vida convencional. Para otros, como Jack Kerouac y Allen Ginsberg, estas experiencias tenían un propósito diferente. Ellos las veían como una forma de expandir los límites de la percepción, de romper con las barreras tradicionales de la mente y explorar territorios inexplorados de la creatividad.
Ginsberg, por ejemplo, describió cómo ciertas experiencias profundas le habían dado visiones que lo conectaron con un sentido universal de divinidad y naturaleza, una conexión que influyó significativamente en su obra poética. Sin embargo, no se puede entender completamente esta relación sin hablar de la otra gran influencia en la generación beat, la espiritualidad. A diferencia del enfoque tradicional del cristianismo que dominaba la época, los beat buscaron en filosofías orientales como el budismo una forma de trascendencia que se alineara más con sus ideales. El budismo, con su énfasis en la impermanencia, la meditación y la búsqueda de la iluminación interior, ofrecía un camino alternativo al materialismo que tanto despreciaban. Allen Ginsberg fue uno de los principales defensores de esta búsqueda espiritual. Sus viajes a India y su encuentro con maestros como el Dalai Lama transformaron profundamente su visión del mundo. En su poesía, el budismo no solo es una influencia, sino una base para su filosofía de vida. En obras como Cádiz, Ginsberg combina el dolor personal con reflexiones espirituales, creando una mezcla única que es a la vez profundamente humana y trascendental. Kerouac, aunque más conocido por su amor por la carretera, también encontró en el budismo una forma de enfrentar sus propios demonios internos. Su libro Los vagabundos del Dharma es una oda a esta filosofía, una exploración de cómo las enseñanzas de Buda podían aplicarse a la vida moderna. Sin embargo, para Kerouac, esta relación con la espiritualidad fue más complicada, marcada por su lucha constante con sus propias inseguridades y contradicciones. Pero no todo era iluminación y descubrimientos. Las experiencias de los beat también los colocaron en el centro de fuertes críticas. Para muchos, su estilo de vida era visto como escapismo, como una forma de evitar las responsabilidades del mundo real. Incluso dentro del movimiento, había tensiones sobre hasta qué punto estas exploraciones eran una herramienta para el crecimiento personal o una distracción. Y aquí surge una pregunta importante: ¿eran las experiencias alteradas y la espiritualidad dos caras de la misma moneda, o caminos separados hacia un mismo objetivo? Quizás, para los beat, la respuesta no era tan clara. Lo que sí está claro es que ambas vías reflejan su deseo de ir más allá de los límites impuestos por la sociedad, de buscar algo que no pudiera encontrarse en las tiendas, en los trabajos ni en las iglesias tradicionales. Nos queda reflexionar, en un mundo como el de hoy, donde las distracciones y los escapes son más accesibles que nunca, ¿estamos usando estas herramientas para explorar nuestro potencial? ¿O simplemente para escapar de nuestras realidades? Los beat nos enseñan que la búsqueda de trascendencia, sea espiritual o mental, es una parte esencial de la experiencia humana. Pero también nos recuerdan que estos caminos, aunque llenos de posibilidades, están plagados de peligros. Ellos caminaron por el filo de esa navaja, y aunque algunos cayeron, su legado es una invitación a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para expandir nuestra visión del mundo y de nosotros mismos? La influencia de la generación beat en la cultura actual es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Aunque su tiempo como movimiento activo quedó atrás en los años 50, su legado se extendió como una chispa que encendió una revolución cultural que aún resuena. Ellos fueron los precursores de movimientos que marcarían las décadas siguientes, como el hippismo de los años 60, la contracultura punk en los 70 y 80, e incluso el espíritu de rebeldía que vemos hoy en los movimientos alternativos de música, arte y literatura. Para empezar, los hippies adoptaron muchos de los ideales de los beat, el rechazo al materialismo, la búsqueda de la libertad personal y la exploración espiritual. Pero donde los beat preferían la carretera y la poesía, los hippies llevaron esos ideales a las comunas, los festivales de música y las protestas pacifistas. La conexión es innegable. Los mismos poemas que Ginsberg recitaba en pequeños bares en los 50 terminaron siendo coreados por miles en mítines en los 60. De hecho, Ginsberg fue una figura clave en la generación hippie, participando en eventos como el famoso Festival de Woodstock. Por otro lado, el estilo literario y la actitud contestataria de los beat influyeron profundamente en el movimiento punk. Aunque los punks rechazaban la espiritualidad, compartían con los beat el deseo de romper las reglas, de crear algo auténtico en un mundo que sentían alienante. El hazlo tú mismo del punk puede rastrearse directamente a la improvisación y la espontaneidad que los beat aplicaron a su escritura y sus vidas. Incluso en la música encontramos ecos de la generación beat. Bob Dylan, quien transformó la música popular con su lirismo poético, fue influido directamente por Kerouac y Ginsberg.
Más adelante, bandas como The Doors y The Beatles exploraron temas de espiritualidad, percepción y libertad personal, todo inspirado por los ideales de la generación anterior. Pero no es solo en los movimientos de los 60 y 70 donde encontramos su huella. La generación Beat ayudó a moldear nuestra idea moderna de libertad individual. En un mundo donde las normas sociales y culturales siguen siendo cuestionadas, los Beat son recordados como pioneros. Cuando leemos sobre minimalismo, sobre el deseo de vivir una vida más sencilla y libre, vemos reflejados sus ideales. Cuando escuchamos sobre viajeros digitales que abandonan el 9 a 5 para recorrer el mundo, encontramos su espíritu nómada. Y es que, más allá de los movimientos culturales, los Beat dejaron una enseñanza esencial, la valentía de ser diferente. En una época en la que encajar parecía ser la única opción, ellos demostraron que vivir según tus propios términos era posible, aunque no siempre fuera fácil. Ese mensaje sigue siendo igual de poderoso hoy que hace 70 años. Ahora, permíteme hacerte una pausa. Todo este legado, toda esta inspiración, nos lleva a una pregunta importante: ¿cómo estamos aplicando estas lecciones en nuestra propia vida? Si las ideas de los Beat te han hecho reflexionar, este es solo uno de los muchos temas fascinantes que exploramos aquí, en Alejandría. Suscríbete al canal para que juntos sigamos desentrañando los secretos de la historia, la cultura y las ideas que cambiaron el mundo. Hoy, cuando la velocidad del mundo digital amenaza con desconectarnos de nuestra propia humanidad, el mensaje de los Beat es más relevante que nunca. Nos recuerdan que no necesitamos seguir el camino marcado, que cada uno de nosotros puede construir su propia carretera. Porque al final, como decía Kerouac, las únicas personas para mí son las que están locas por vivir, locas por hablar, locas por salvarse. ¿Y tú? ¿Estás listo para crear tu propio camino? Porque, aunque los tiempos hayan cambiado, el espíritu de los Beat sigue vivo en cada acto de rebeldía, en cada búsqueda de significado y en cada paso hacia lo desconocido.